Valparaíso es la cuna del patrimonio protestante y evangélico de Chile. Es imposible separar a esta ciudad del impacto del migrante europeo, pero también es innegable la influencia protestante en el puerto más importante del siglo XIX, una república naciente que basa su vida religiosa en el catolicismo apostólico y romano, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra religión. Acompáñanos en esta búsqueda del cómo el evangelio se instauró y desarrolló. Súmense a este camino, únanse a estas rutas históricas. Hola, mi nombre es Jimena Prado, soy profesora y magíster en Historia y estamos acá en la Iglesia La Matriz, uno de los lugares fundacionales de Valparaíso, un puerto que vio nacer una historia muy importante que es la historia del protestantismo. Acompáñenos en estas rutas históricas en donde vamos a descubrir la relación entre la historia de Chile, los protestantes, los migrantes. Vamos a recorrer archivos, lugares como la Union Church, entre otros, que nos marcan cómo llegó esta fe tan importante para el desarrollo de historias que quizás podemos desconocer, pero que son muy importantes para comprender la actualidad. ¿Qué desafíos tuvieron? ¿Las leyes los acompañaron? ¿Cómo eran los primeros cultos? Vamos a descubrir entonces este pasado que es muy presente y que nos ayuda a entender también el futuro del protestantismo y de la historia de Chile. Para entender el desarrollo y fundación de la Union Church, entidad eclesial organizada en 1847, debemos remontarnos a los inicios de la República de Chile. Descubrir que sus miembros no solo fueron importantes personajes en el desarrollo de nuestra república en diversas áreas, sino además fueron gestores del inicio de la prédica evangélica a los chilenos, de las primeras iglesias evangélicas reformadas y de la creación del primer presbiterio evangélico en Chile, formado en 1883 en Valparaíso. Durante la colonia, Valparaíso era el puerto de entrada para Chile y también para Sudamérica. ¿Por qué? Porque era uno de los puntos más importantes de las rutas comerciales que conectaban el viejo mundo con el nuevo mundo, debido a que los barcos tenían que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Por lo tanto, luego de una muy difícil jornada, tenían que recalar en Valparaíso. Esta situación va a verse acrecentada durante la época de la independencia, en donde en las rutas comerciales se intensifican aún más y entonces comienzan a llegar mayor cantidad de barcos acá, lo que trae consigo un aumento del comercio y también un aumento de la inmigración. La migración es un fenómeno muy importante para entender el desarrollo de esta ciudad como también del resto del Chile, especialmente en el ámbito económico. De hecho, en 1810 Valparaíso contaba con una población de no más de 5.000 habitantes y en 1842 esta población asciende a 10.000 personas, lo cual también va a traer fuertes consecuencias en el ámbito económico, social y político, ayudándonos a entender importantes desafíos para el futuro. La independencia significó la apertura comercial del país y su inserción en la economía naciente. Este proceso benefició particularmente a Valparaíso, que a partir de 1830 se convirtió en el emporio comercial del Pacífico. Atraídos por estos factores, se asentaron cientos de extranjeros alemanes, franceses, italianos y principalmente ingleses. En breve tiempo, el mundo mercantil porteño se convirtió en el centro de un importante comercio que abasteció a Perú, Bolivia y al noreste argentino. Entonces, que cuando se produce la independencia y a partir de la independencia viene también todo un incremento del flujo desde Europa. Entonces coexisten dos situaciones: la apertura de los puertos que habían estado bajo el sometimiento del Imperio Español y por otro lado también el desarrollo de Europa
y especialmente lo que va a significar todo el proceso evolutivo de la revolución industrial liderada por los ingleses y a la que posteriormente también se incorporan muy fuertemente los alemanes. Aunque desde los tiempos coloniales Valparaíso había sido un punto importante para el comercio, va a ser especialmente luego de la independencia y la conformación de la República en el cual esta ciudad va a desarrollar un auge. ¿Por qué? Porque es polo de atracción de jóvenes que van a venir a desarrollar negocios, pero se van a ir estableciendo, conformando sus familias, y esto trae consigo un fuerte impacto social, político, cultural y también religioso. Ya en la colonia, cuando este espacio de territorio se independiza y se abre al mundo en una reacción hacia los españoles y a la vez una apertura a todo lo nuevo, y dentro de lo nuevo es a una sociedad europea de corte protestante donde habían adelantos en áreas de la educación, en áreas de la política, en áreas del comercio, en áreas de la filosofía, en distintas áreas. Entonces ya no miraban a España, sino que ahora estaban en una apertura. Como ya hemos señalado y hemos recorrido, Valparaíso desde los tiempos de la colonia fue un lugar muy importante para el comercio. Sin embargo, a partir de la época de la independencia y la formación de la República, su rol va a ser fundamental. Pero este gran desarrollo no se limitó solo al centro y los cerros, sino que también fue expandiéndose a la naciente ciudad de Viña del Mar, que desde un centro industrial se va a transformar también en un centro habitacional donde va a habitar la élite, especialmente luego del terremoto e incendios de 1906. A mediados del siglo XIX, Valparaíso se había convertido en la capital comercial y financiera del país, manteniendo este privilegio hasta la primera década del siglo XX. La ciudad fue el centro del mayor movimiento de capitales y el domicilio legal de la mayoría de las nuevas sociedades y compañías, entre las que se contaron los primeros bancos, ferrocarriles, sociedades mineras e industriales. Para adentrarnos un poco más en la historia de Valparaíso, las migraciones y en general de todos estos importantes procesos del siglo XIX, nos hemos trasladado hasta el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso entonces se transformó en un polo de atracción a la inmigración, porque Chile era una república en construcción y había muchos desafíos por delante. Así es como comenzaron a llegar españoles en mayor cantidad, italianos, alemanes, ingleses, entre otras muchas colonias que se van a ir estableciendo en las costas del país, pero principalmente en Valparaíso. Tú puedes ver que esto es una cuestión paulatina, ¿no? El crecimiento de la ciudad como puerto, se habla del puerto de Chile. Valparaíso va a ser, el concepto de puerto se vincula con puerta, es el lugar de entrada al país. Y entonces Valparaíso va a tener ese rol muy preponderante desde la primera mitad del siglo XIX. ¿Y qué es lo que significa eso? Llegada de extranjeros. Y llegada de inmigrantes también del interior del territorio. Entonces hay una inmigración tanto interna como internacional. Esto va a tener una importante influencia en cuanto al desarrollo de su urbanismo y, como ya decíamos, de negocios, lo que trajo mucho progreso y también desafíos para la integración de estas comunidades a la vida pública y también a las costumbres. Especialmente el ámbito religioso fue un tema que había que acomodar y calibrar de buena manera. La presencia de algunos médicos alemanes, las limitaciones de los servicios hospitalarios de la ciudad y las permanentes epidemias a que se estaba expuesto hacían entendible el interés de algunos médicos y farmacéuticos de la colectividad por crear su propio hospital, lo que fue posible en 1875. Estamos hablando del Hospital Alemán, entre otras muchas iniciativas que la colonia alemana, entre otras, aportaron a la ciudad de Valparaíso.
De entre los migrantes se destacaron principalmente dos grupos: norteamericanos y en mayor medida los ingleses, quienes necesitaban conectarse con la cultura local para aprendiendo el idioma y también no olvidar sus raíces religiosas, con lo cual fueron conformando una comunidad que se juntó en la Union Church. La llegada de las distintas colonias al puerto de Valparaíso trae un gran desarrollo del comercio y también el progreso en varias áreas, pero también traerá desafíos, puesto que junto con ellos también viene su fe, en un país que no es bien recibida otra fe que no sea la católica, apostólica y romana, como dice el artículo 5 de la Constitución de 1833. Las principales problemáticas que encuentran los inmigrantes en Valparaíso es el idioma. Ellos hablan inglés. Es un país católico, apostólico, romano. Y esto sí que es un problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las constituciones establecidas en el país, te estoy hablando desde la del 18, la del 23, la del 26, que fue un ensayo constitucional, la de 1833, establecía que la religión del país era apostólica, católica, romana, con exclusión de cualquier otra. Por lo tanto, no tenían ninguna posibilidad de expresar su religión porque estaba prohibido por la ley. El Chile en formación al cual nos estamos refiriendo comprende dos grandes etapas, conocidas como República Conservadora entre 1831 y 1861 y la República Liberal, comprendida entre 1861 y 1891. Este es un periodo clave para entender el desarrollo social, político y económico, y especialmente, y a pesar de las restricciones del orden político portaliano, el desarrollo cultural, pues será en este periodo, sobre todo en la República Liberal, en el cual se fundarán universidades, desarrollarán estudios, de hecho, se convocarán también a sabios extranjeros que van a aportar al conocimiento científico e intelectual del país. Y en esto también se suman los migrantes, pues dentro de las ideas que traían estaba también el liberalismo político y económico.